bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Educación. Hoy nos hemos venido al Instituto Río Verde para dialogar sobre nuestro sistema educativo con el filósofo y antropólogo José Antonio Morán. Esperamos ofreceros suficientes argumentos para que configuréis vuestra propia opinión sobre el asunto. Se puede estar de acuerdo o no con sus argumentos, pero lo que no se puede negar es que José Antonio Morán es una invitación constante a la reflexión en profundidad. No se cansa de pedir un debate serio y sereno, pero de la gente que controla lo que pasa en los centros educativos y no de los intereses económicos. Cada una de las líneas que abre daría para varios programas. Sea como sea, es una inmensa suerte haber podido contar con él y haber grabado sus opiniones. Así podremos volver a ellas cuantas veces queramos. Para este programa es un verdadero placer volver a contar con la presencia de José Antonio Morán. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias otra vez, Paco. Mientras no te aburras de mí. Nunca me voy a aburrir de ti. Oye, ahora que llevas un año fuera de las aulas, ¿las echas de menos? ¿Sinceramente? Sinceramente. No. Me da pena porque me he encontrado con unos alumnos y todavía conozco, hombre, profe, que nos echa de menos. Y le digo, bueno, sí, claro, a nivel personal sí, pero no, a otro nivel no, porque yo cuando me fui muy conscientemente. Podría haber alargado más la estancia aquí, unos 5 años más, pero no están las cosas como para hacerlo, porque veo que tendría que haber estado en una especie de cumplo y miento, es decir, rellenando una serie de papeleos que vienen a través de las órdenes tobogán que llegan desde arriba y se van deslizando para abajo, y estoy cansado, la verdad. Ahora tendremos tiempo de ir profundizando un poquito más en todo ello. Oye, en lo que recuerdas de cuando estabas en tus clases, ¿pasaba por allí la vida o no pasaba por allí la vida? Hombre, claro, la vida, ¿cómo no va a pasar? Si estamos con la gente joven, vamos, eso no cabe Tiene duda. Que pasar necesariamente. La vida tiene que pasar, para ellos, para nosotros y para todos, claro. El estar primero estar trabajando con humanos, no con máquinas y tal, y después con la gente joven, vamos, eso es... Te lo pregunto porque esto lo cogí de un profesor de filosofía que un día estaba dando su clase totalmente emocionado y había una alumna que no paraba de mirar por la ventana hacia afuera. Y el hombre pues ya se acercó a ella y le dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estás siempre mirando fuera? Dice, porque por ahí pasa la vida. Era como diciéndole, aquí me parece que estamos en otro asunto, ¿no? Sí, pero ciertamente sí. Pero dicho eso, yo entiendo también los centros educativos como un lugar de recogimiento, casi vamos a llamarlo como un claustro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque si no, estás pendiente de toda la vida que va pasando y te quedas en el puro movimiento, no llegas a concretar nada. Entonces, es cierto, la vida pasa por fuera y por dentro. Ya. Oye, ya nos ha adelantado algo, pero ¿por qué lo dejaste? ¿Había alguna razón aparte porque te había llegado la edad de jubilación? ¿Había alguna razón más que te llevara a dejar esto? Bueno, hay una razón de fondo. La razón de fondo es que, desde mi criterio, se ha instalado en las cúpulas educativas una forma de entender la educación que a mí me parece que, como poco, debería someterse a un debate bastante serio, porque es bastante perniciosa. Ya. Bueno, José Antonio, hoy parece haber una oposición muy fuerte entre lo que se llaman profesores innovadores y tradicionales. ¿Esto es real? ¿Qué significa innovador? ¿Qué significa tradicional? Es real. O sea, para el que sea de fuera de la educación quizás no se dé cuenta, pero aquí hay una lucha larvada, ¿verdad?, entre dos concepciones distintas. Bueno, digo dos por polarizar, pero bueno, sí, hay muchos matices, ¿no? ¿Y qué concepciones son estas? Que es lo que creo que me preguntas. Pues para entenderlas, yo creo que hay que ir a la Ilustración. Tenemos la Ilustración, siglo XVIII, un grupo de autores que
que difieren mucho entre ellos, muy heterogéneo, pero que les une una cosa, es lo que Kant decía, el sapere aude. Hay que ilustrarse, hay que aprender a pensar, no tengas miedo, utiliza la razón. Esto es lo que nos va a liberar de oscurantismos y de falsos tutores y del medievo gris y oscuro, ¿no? Yeah. Es decir, utiliza la razón. Por tanto, hay una tradición que brota de ahí. Esa tradición después se encuentra con la revolución industrial, que llega al capitalismo y de alguna forma pues, paga su tributo, porque se tiene que adaptar a algunas cosas. Eso le genera críticas obvias también, porque claro, sí, mucha razón, pero a la hora de la verdad era razón muy europea, razón de hombres en vez de mujeres, razón que buscando un falso progreso acaba destruyendo la naturaleza, y entonces ese ha tenido que hacerse un replanteamiento que llegó con la posmodernidad, ¿verdad? Y que actualmente pues estamos en una época póstuma, que lo empiezan a llamar algunos, donde estamos abocados, digamos, a un precipicio a nivel ecológico, precipicio democrático, precipicio de cosas conseguidas. Yeah. Pero el problema es que no nos preocupa estar en el precipicio, sino que vivimos tranquilamente ahí. En esas condiciones es donde muchos entendemos que lo que hay que hacer es reilustrar otra vez, tomar esa raíz que venía. Bien, esta es una de las líneas que llega. Y la otra brota a través de uno de los ilustrados, que es Rousseau, que escribió el libro del Emilio, donde daba una educación a Emilio, su supuesto alumno, y ahí hablaba de alguna forma de la idea del buen salvaje, o sea, la idea que sin educación, que sin cultura, uno es más feliz. Esta idea la toma esta otra corriente pedagógica que hay, después pasa por el filtro de la ilustración, donde la ilustración pues es antiintelectual. Es decir, lo que le interesa son las emociones, las sensaciones, los sentimientos, en fin, todo esto nervado y tal. Y después, bueno, pues después, y por no aburrir, aparece Piaget con el constructivismo, la idea de que un niño tiene que ir construyendo desde sí mismo. Aparecen después las inteligencias emocionales, en fin, todas estas cuestiones emotivas y tal. Y todo esto da lugar a la idea del niño altar, ¿no? El niño altar al que se tiene que postrar los padres, los profesores y todo el mundo. Yeah. Y entonces esto da lugar a dos interpretaciones que son las que en el fondo, a lo mejor me he extendido demasiado, pero son las que en el fondo están ahí larvadamente las dos, ¿no? Hablamos mucho también de los currículums escolares. Hay quien dice que tenemos unos currículums kilométricos, de milímetros de profundidad, pero yo te he escuchado a ti hablar muchas veces del currículum oculto. ¿A qué te refieres cuando hablamos de que hay un currículum oculto? Sí, el currículum oculto, estos son autores como Bernstein o Illich, que empezaron a hablar, se dieron cuenta ya, estamos hablando de los 60 o 70 del año pasado, que en los centros educativos, como en cualquier sitio, se transmiten muchas más cosas de aquellos que están en el currículum explícito. Claro. Por ejemplo, ahora hemos pasado por aquí y pensemos en un niño que llega al instituto, pues lo primero que hace es venir por la calle, se va a encontrar con los policías haciendo guardia para que entren o no salgan, después va a una fila de rejas que tiene que traspasar, después viene a otra fila de rejas, se va a encontrar aquí en el hall del instituto con una serie de cámaras que lo vigilan, después va a tocar el timbre para cambiar de unos... Es decir, hay una historia de una vigilancia continua que en el fondo se asemeja a una cárcel. Eso forma parte del currículum oculto. Eso y otras cosas, muchas cosas más, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, ¿qué semejanza encuentras entre una cárcel y un instituto? Una cárcel y un instituto, hombre, pues fíjate, todo esto que te estoy diciendo, si empiezas a mirar las rejas, las cámaras, el panóptico, ideado por Benjamin, es decir, no hay ningún hueco, no debe haber ningún hueco, salvo los cuartos de baño, en que un alumno pueda estar fuera de la mirada normativizadora de un adulto, ¿no?
Todo esto tiene similitudes, pero hasta ahí, porque yo después creo que es esto que es cierto, después tendríamos que ir a otra metáfora, que es la de la guardería. Ya, esa es la que te iba a preguntar. Con tanta protección, resulta que esto se acaba convirtiendo en una guardería. Ajá. ¿Por qué se acaba esto convirtiendo en una guardería? Bueno, estos son la puesta en práctica de la corriente pedagógica dominante. Ya. Y no hay ninguna forma de que el alumno participe en la construcción de las normas y sea alguien que cuente a la hora de dibujar qué hacemos o qué no hacemos. Sí, cada cosa que toquemos podemos verla desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, ante esto que tú preguntas, la corriente innovadora, vamos a llamarlo así, está buscando eso. O sea, lo que quiere es que el alumno participe no solo en las normas del centro, sino en los currículum, que se le enseñen, en la forma de llevar las clases, en la coevaluación. Esto es una interpretación. Y después hay otra que entiende bueno, es que aquí el alumno, si viene para aprender algo, ¿cómo va a participar él en qué es lo que quiere aprender? Se lo tendrán que dar, y se lo tendrá que dar un especialista. Ya. Ya. Y esto lleva implícito a su vez que según lo que busques, o degradas al profesor, o dices, bueno, el profesor es el que sabe sobre una determinada materia. Entonces, todo esto son de estas cosas que, de las distintas interpretaciones que va viendo, ¿no? La verdad es que hay que profundizar mucho en todo esto para que consigamos salir de la situación en la que estamos, porque desde mi punto de vista estamos ya en una situación que requiere un cambio, pero un cambio profundo y un cambio de verdad, ¿no? Sí, el problema es saber hacia dónde. Ya. Pero aquí falta, vamos a ver, hay una concepción que se ha instalado en el poder, tiene todo lo domina todo, desde el poder político hasta los centros de profesores, y entonces impiden cualquier debate creativo. Es que lo impiden. Entonces hay que cambiar, sí, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Porque claro, está mal, pero esto como tiene el poder, ¿a quién echan la culpa? ¿Por qué no funciona esto? Pues porque hay profesores que se oponen a esto. Entonces ya está, es que lo tienen facilísimo todo, para culpabilizar a quien quiera. Ya. Oye, José Antonio, ¿con qué mochila llegan los alumnos a secundaria? Pues los alumnos actualmente vienen al centro demasiado formados, llegan con la idea de que lo saben todo, hablo en general, Entonces cuando alguien lo sabe todo, no está dispuesto a asombrarse. Entonces, ¿por qué lo saben todo? Pues aquí hay una historia de tipo social, ¿no? La idea de poner al niño en el altar de la casa, ¿no? Como si fuera el ídolo al que hay que venerar, se idolatran sus opiniones, viene con esa idea también, que lo que él dice es muy importante, tanto como puede ser la de los profesores. Hay una hiperprotección de padres y de la sociedad. No nos vamos a meter en estas historias de por qué viene esto, y sobre todo vienen con una de las cargas que traen la mochila muy fuerte, tremendamente fuerte, que es la de las redes sociales y el aparatito que se maneja con el dedo índice, ¿no? Y esto es tremendo. Yo tengo aquí algunos datos, a ver si los encuentro. Según datos, un adolescente de 16 años, tú fíjate lo que trae en la mochila, pasa 6 horas y 45 minutos al día pegado del teléfono. Es decir, es un 40% del tiempo que está despierto. Son 100 días al año. Solo el 3% de eso lo utiliza para las clases. Recibe un mensaje cada 2 minutos, 30 cada día, 100 al día. Entonces, claro, ¿quién resiste esto? Claro. ¿Quién resiste esto? Eso es muy difícil que alguien pueda resistirlo. Es evidente. Además, se han acostumbrado a la inmediatez, ¿no? Los mensajes son rapidísimos, todo lo quieren al segundo, así que cuando empiezas a construir algo, dando clases de filosofía, por ejemplo, eso requiere otra forma de entender las cosas. Evidentemente. Y después es muy curioso porque los que diseñan todo esto, los de Silicon Valley, llevan a sus hijos
a escuelas donde no está permitido nada de eso. La Universidad de Stanford, que es pionera en telecomunicaciones, no permite que sus estudiantes tengan móviles y utilizan cada vez menos los ordenadores. Claro, entonces dice, a ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Hay informes de la OCDE que dicen que países a los que se les ha dado ordenadores a los niños, aquí también hubo la moda durante un tiempo de dar ordenadores a los niños, bueno, pues ya han demostrado que países en los que se les ha dado ordenadores a los niños, en amplias zonas, han avanzado menos escolarmente que aquellos que no tienen ordenadores. Claro. Pero claro, hay muchos intereses en introducir todo esto por todos los institutos de todo un país, aquí hay mucho dinero metido por medio. Entonces se requiere un debate serio y sereno exclusivamente desde gente que controle lo que pasa aquí, no desde intereses económicos. Claro, pero además es llamativo lo que acabas de decir, que los que han diseñado todos estos procesos y esos avances técnicos no lo quieren para sus hijos. Claro. Por algo será. Y desde luego, yo no voy a negar la bondad que tienen las nuevas tecnologías. De hecho, yo disfruto de las nuevas tecnologías porque me permiten ver a mis hijos que viven fuera y los puedo ver todos los días. Entonces, no voy a negar eso, pero me resultaría también absurdo que negásemos que no hay necesidad de un control de estos medios. Porque eso que tú dices de poner en las manos de un chaval un aparato de estas características es muy peligroso, es tremendamente peligroso. Claro, no es lo mismo educar en las tecnologías que educar con las tecnologías, son cosas distintas. Utilízalo como un instrumento y es maravilloso, pero es que si no, te llegan con la mochila de decir, pues es que yo, total, si es que toco a cualquier sitio y lo sé todo, tengo acceso a todo. Y resulta que, otro dato que me he encontrado por ahí que es impresionante, un adolescente no sabe distinguir en el 80% de los casos entre lo que es información y lo que es opinión. No lo sabe distinguir, o quien dice opinión dice majaderías, claro. No lo distingue. Claro, si tenemos unos aparatos que todavía no estamos acostumbrados a manejarlos, pues esto hace un daño tremendo en los adultos y ya no te digo nada en los jóvenes, ¿no? Ya. Oye, entonces, ¿ayudan los centros a madurar o mantienen a los alumnos en una especie de burbuja feliz? Para mí, claro, en consecuencia con lo que te voy diciendo, es la segunda opción. Se mantiene en una burbuja feliz, pero esto interesa también, o sea, hay una explicación a todo esto, mantener una burbuja feliz, en la que, bueno, pues cuanto más lúdico, más gamificador sea todo, más divertido, más feliz, pues mejor. Ahora, los conocimientos, el darte cuenta del mundo en el que vives, en tener que hacerte tu opinión, el saber más que te va a traer más problemas, esto ya no interesa tanto. Entonces es mejor que salgamos felices. O sea, que esto está de alguna manera en el currículum oculto del que hablábamos antes. Bueno, esto está muy explícito. Lo que se interesa es gente para que aprendan a obedecer, aprendan a... A ver, si miramos el sistema en el que estamos, sistema capitalista en el que estamos, neoliberal, si es que es evidente, si es que sobra mucha gente para trabajar. Es que lo miras al plazo de unas décadas y sobra mucha gente. ¿Qué hacemos con esa gente? Bueno, pues les vamos a dar una educación basada en competencias, que es otra de las claves que no en conocimientos, ni siquiera destrezas, sino en competencias. ¿Qué es eso? Pues es una especie de algo melifluo que lo que hace es que el niño salga con un currículum dado por alguien también, porque parece como que es el niño el que lo tiene, ¿no? Y resulta que vas analizando competencia por competencia y lo que buscas es que el niño salga flexible, o sea, que salga el niño, el adulto, que salga flexible para que esté aprendiendo continuamente, para que pueda trabajar en sitios, además tus competencias son distintas de las otras, con lo cual se fomenta el individualismo. Claro, esto es ideal para un mundo en el que no va a haber trabajos fijos, sino que tú tienes que ir, una porción de la población, posiblemente el 80%, pues tienes que ir picando para aquí y para allá y sentirte feliz además. O sea, esto sirve para preparar eso. Ya, ya. ¿Y entonces cómo salen del instituto? ¿Cómo salen? ¿Salen preparados para enfrentarse a la vida o no salen preparados, José Antonio?
Bueno, ahí hay una lucha, por el... o que salgan con conocimientos para ir preparados de una determinada manera, o que no. Y según tu opinión, ¿salen preparados para? Según mi opinión, salen preparados para consumir cada vez más. Para consumir cada vez para más. Conformarse con trabajos precarios que vayan a tener. Ya. ¿Y eso es un fracaso o un éxito del sistema? Eso es un éxito del sistema. Eso es un éxito del sistema, no es ningún fracaso, eso es lo que van buscando. Pero bueno, es un fracaso... Es un fracaso visto desde otra perspectiva. A ver, ¿desde qué perspectiva es un fracaso? Desde la siguiente. ¿Cuál es la función que tiene la educación? La educación pública me estoy refiriendo, ¿eh? El sistema de la educación pública tiene un sentido constitucional que es el de tratar de paliar las desigualdades económicas que genera el sistema que hay, para que todos tengan acceso. ¿De acuerdo? Ya. Bien, si esto no lo cumple, si no se dan conocimientos, pues resulta que estamos haciendo un flaco favor. ¿Y qué rasgos son los que podemos ir viendo ya en la próxima generación? Porque hay quien habla de que esa generación que estamos creando va a ser una generación muy blandita, muy... Sí, pues lo que te he comentado, hay una filósofa que se llama Marta Garcés que lo llama la época póstuma, en la que vive en el momento del precipicio, sabiendo hacia dónde vamos, pero sin oponer gran resistencia a ello. Entonces esa es una parte de la generación que yo veo que está saliendo. Implica muchas más cosas, implica que uno no esté formado políticamente, implica que todo tenga que ser mega guay, tipo New Age, todo muy bonito, con unicornios por ahí. Pero esta no es la realidad, por lo tanto no salen preparados para la realidad, no salen preparados para el futuro. Ya. Y además no queremos enfrentarnos a ideas como la muerte, el dolor, eso lo quitamos, lo vamos dejando a un lado como si no fueran parte de la vida, ¿no? Ahora ya sabéis que tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria. A la vuelta seguiremos con esta interesante entrevista. Una de las principales misiones que tiene que un niño vaya al colegio es que salga del clan familiar. El clan familiar te protege la socialización primaria, pero luego el niño va a un centro para abrirse a nuevas ideas. Aquellos que quieran pagar una educación para no salir del clan, que la paguen, pero no se la paguemos los demás. Necesitamos fortalecer el sistema público y la meritocracia del alumno, porque si vamos a un sistema público a dar entretenimiento, nunca saldremos de ahí. Nunca podremos empoderar a los más necesitados. Antonio, ¿qué papel juegan los distintos miembros de la comunidad educativa? Por ejemplo, ¿qué papel juegan los profesores? Los profesores juegan el papel que les dejen jugar. Que les dejen, ¿no? Que les dejen. Depende. Porque antes decía, los profesores nos tienen empapelados, ¿no? Sí. El profesor cada vez tiene un papel menor en todo esto. Simplemente lo que tiene que hacer es cumplir lo que le piden que cumpla. Es decir, con él mismo ya está haciendo lo que él hace con los alumnos. Es decir, cumple las órdenes que te están dando, rellena papeles por todas partes, aunque no sepas para qué va esto, y además tu opinión no cuenta para nada, ¿no? Entonces es un papel bastante complicado. Claro, después hay quien acepta eso porque entiende que ese es un buen sistema y otros que no lo pueden aceptar y tienen que establecer estrategias para sobrevivir. Claro, pero tú conoces perfectamente que eso no atrae a los... realmente, en el fondo, eso no atrae realmente a los alumnos. Los alumnos abren los ojos cuando encuentran gente como vosotros, que realmente tenéis muy claro el camino que queréis seguir, ¿no? Vale, vamos a suponer que eso es cierto, ¿no? Pero dentro de la neopedagogía actual
te obligan a ser clandestino. O sea, hay una especie de clandestinidad actual de un profesor que tenga la idea de impartir los conocimientos que él cree que debe de impartir, porque si no, no puedes, o sea, es que no puedes. O sea, si yo estoy pendiente de las competencias, por ejemplo, y tengo, el año pasado tenía, lo he contado, 235 alumnos, y de cada uno tengo que tomar 7 parámetros distintos, tú me dirás qué voy a hacer yo. Entonces lo que esperan de ti es que seas un animador sociocultural, ¿no? Que entretengas y, bueno, matar el tiempo libre, de estar en otro sitio, pero claro, es que la educación no es esto. Si, como decíamos antes del intermedio, la educación lo que tiene que hacer es paliar las desigualdades sociales, la única forma que tienen gente de recursos bajos es estar en la enseñanza pública para que les den los conocimientos suficientes para que puedan acceder a la universidad igual que cualquier otro. Es decir, si tú no luchas por la meritocracia de los alumnos, es decir, que con su esfuerzo consigan algo, lo que estás consiguiendo es que accedan por el dinero que tengan sus padres o por cosas similares, ajenas al mérito. Y claro, si tú quitas esto, los conocimientos no sirven, cada vez se pide menos, las competencias, la gamificación, el no sé qué, pues algo falla. ¿Tú crees que los profesores saben realmente lo que es evaluar por competencias? No. Te digo que no, pero no porque lo diga yo. Hace 2 años yo estaba en un grupo en el que, bueno, por una cuestión de un cargo que tenía y tal, pues pedimos que viniera gente, especialistas, a decir qué era esto de las competencias. Y cuando vinieron, como lo habíamos trabajado y les preguntábamos una serie de cosas y parámetros que hay que poner, porque te hablo de 7 competencias, pero cada una de las competencias a su vez necesita varios parámetros. Lo sé. ¿Y qué nos dijo? No os metáis en esto, no os metáis en esto. Y yo, bueno, entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? Esto es como aquella anécdota de María Antonieta, ¿no? La anécdota histórica aquella cuando veía las revoluciones que había en Francia y le decían, ¿qué pasa? Dice, que es que la gente dice que quiere pan, que no tiene pan. Y dice, pues darle pasteles. Dice, este señor no se ha enterado de nada. Claro, hay un problema real, pero a ver cómo solucionamos este problema. Ya. Claro, esto hay que solucionarlo de otra manera. Claro, por supuesto. Evidentemente. Por supuesto, pero si es que además se nos llena la boca hablando de que la educación que estamos construyendo es una educación que tiene que ser inclusiva, que tiene que ser igualitaria, este término de la igualdad que a mí me trae mal viviendo, porque siempre encuentro que los mismos están en las mismas situaciones, ¿no? Y no veo que la escuela se haya convertido en ese ascensor social que alguna vez fue, ¿no? Y que yo me beneficié de eso, creo que tú también, ¿no? También. Y eso es lo que tenemos que hacer, pero esto se nos llena la boca de todo esto. Claro. Y estamos como estamos, y viene ahora la inspección. ¿Y qué hace la inspección? ¿La inspección está para tratar de orientar o está para simplemente pedir papeles? A raíz de lo que hablabas de la igualdad es un término deseable, está muy bien, pero aquí tenemos que matizar también. ¿Qué buscamos? ¿La igualdad de base? Es decir, que todos tengamos la misma igualdad para después ir consiguiendo lo que podamos cada uno, o la igualdad como resultado. Si tú quieres sacar del instituto a todos iguales, que nadie suspenda, que todos tengan la misma nota, pues vas a tener un desastre absoluto. Lo que tienes que fomentar es la igualdad de base. Exactamente. Bien. Sobre los inspectores, ¿no? ¿Qué representan los inspectores en el sistema educativo? Un eslabón. O sea, me parece que antes hemos aludido a las órdenes tobogán. Sí. Entonces, aquí hay alguien que por oficio, que normalmente son gente que han huido de la tiza, y entonces por oficio lo que hacen es dar normas a otros. Y además, pues, para justificar su trabajo tiene que estar continuamente postulando excrecencias burocráticas. Yeah. Y entonces, ¿qué papel hace el inspector? Pues simplemente es un transmisor que llega al director, el director lo pasa a la junta directiva y la junta directiva ya lo pasa al profesor, y el profesor ahí se lo traga. Pero al ser tobogán, el tobogán va siempre hacia abajo, no va hacia arriba, entonces ellos no se enteran de lo que pasa aquí, ni se quieren enterar, no tienen ningún mecanismo para enterarse, no preguntan a nadie. Yo en mi vida solamente he tratado una vez en 30 años con un inspector y vino a echarme la bronca, o sea que... Sí. Yo la verdad que mi experiencia recoge lo mismo.
me he hartado de hacer programaciones, de haber pensado muy bien qué quería. Nunca se han leído eso. Solo me encontré una vez un inspector que se había leído los papeles que habíamos entregado y que realmente sabía de qué hablaba. Pero una vez en 40 años, ya me dirás, ¿no? Ya me dirás. Oye, ¿la administración está para ayudar a resolver o tampoco? Bueno, la administración está por encima del inspector. Entonces esta es la que está por encima y la que ya está con sus expertos, porque hay unos expertos ahí que tampoco pisan las aulas, no saben lo que es un instituto. Los hay de universidad, algunos, pero otros son de los que han abandonado esto y van teniendo ideas sobre ideas y son los que generan todo esto, y después ya depende de los políticos que haya para que los animen más de una forma o de otra. Y claro, esto también nos encontramos con otra cuestión real, no ficticia, real. Yo estoy hablando siempre de la enseñanza pública. Entonces tú llegas a la enseñanza pública y depende qué directores haya, qué inspectores haya y de dónde vengan las normas, para que te encuentres unos institutos que vayan en una tendencia innovadora, neopedagógica, hasta que hemos llamado, o en una tendencia mixta, digamos. De la otra no hay, porque no puede haberla, ¿no? Y resulta que estos se acaban convirtiendo en guetos, que pobre del profesor que caiga ahí y tenga unas ideas un poco distintas, le hacen la vida imposible completamente. Ya. Amparados por el inspector, además. Ya. Oye, ¿y no tenemos ahora en los centros unos departamentos de orientación que se entiende que son los que deben facilitar esa igualdad de origen de la que estamos hablando y esa ayuda al profesor, a los niños, a tal? ¿No tenemos esos departamentos? Sí, sí los hay. ¿Y qué valoración te merecen esos departamentos? Y desempeñan un papel muy importante y posiblemente deberían incrementarse todavía más para ayudar a más gente y más niños que lo necesitan, porque cada vez vienen niños con más frustraciones y más problemas. Claro, cuando se les dice que son el rey del mundo y después no lo son, pues hay unas frustraciones tremendas. Claro, se necesitan mucho más. El problema que tienen es que les dan más funciones que esas. Es decir, las funciones que tienen actualmente los departamentos psicopedagógicos son los de transmitir todas las normas neopedagógicas. Es una forma de, entre esas y el inspector, van introduciéndose en los institutos todas estas normas, que en el fondo son normas psicologizantes. Hay un exceso de psicologización. Parece que todos los problemas hay que llevarlos a la parte psicológica, patológica. Entonces lo único que nos interesa es si este niño tiene síndrome no sé qué, el otro es superdotado para no sé qué. Y entonces, claro, según eso todos son distintos. Y entonces ante eso es que no se puede ni trabajar siquiera. Ya. Atender a la diversidad, que es la frase clave ahora mismo, es prácticamente imposible. Si tú quieres realmente tener en tus manos pues, los 20 y tantos o 30 y tantos que tienes en clase, claro, con las diversidades con las que te encuentras, claro, el trabajo, sí, la verdad es que no sé si alguien es capaz de llegar a todo eso, ¿no? Sí, se hacen malabarismos. De todas maneras, esos departamentos dices que están ayudando y que están en buena dirección. El personal, los niños, claro. Lo que pasa que la impresión que yo tengo cuando voy por los centros es que la UNESCO dice que tiene que haber un orientador por cada 250 alumnos, y yo lo que me encuentro es un centro como este, de 1000 y pico alumnos, con un orientador solo y muchas veces por días a la semana, ¿no? Con lo cual, que no me digan que realmente quieren conseguir esas igualdades de origen para que la gente pueda enfrentarse a esa diversidad, ¿no? Claro, estás tocando el punto álgido, es decir, en la medida que tú psicologizas lo que ocurre en el instituto, el tratamiento que das es individualmente, a este niño, a este otro, pero tú estás aludiendo a infraestructura. Infraestructura significa que haya 39 alumnos y tú, por mucho que quieras atender diversidad, es imposible, metafísicamente imposible, y físicamente también. Ya. Oye, ¿y los padres? ¿Qué papel juegan en todo esto? Los padres... Aparte de elevar la autoestima de los niños, que es lo que me has hablado, y la verdad es que tenía ganas de decir, si es que la autoestima no depende de que le digas que eres el rey del mambo, ¿no? La autoestima se nutre de realismo, ¿no? Y el realismo es que puede ser muy bueno para esto, pero mira, en esto la verdad es que no, que te hace falta mucho esfuerzo, sí, y mucho trabajo, ¿no?
Sí, los padres, como todo, no se pueden meter todo en el mismo saco y tendríamos que hablar de muchas prioridades y tal, pero voy a contar un detalle que a lo mejor puede ser sugerente, ¿no? Últimamente, la tecnología lo facilita. Hay un profesor que está en clase y hay un niño, un alumno, que no ha traído los deberes y le manda un mensaje a su padre o su madre: fulanito no ha traído los deberes, y el otro lo recibe y teóricamente dice: estamos informados al instante. Eso es nefasto. Eso, el niño tiene la sensación de que está hipervigilado. El profesor no tiene autoridad porque se la delega el padre o la madre. El padre o la madre llega un momento que les puede entrar un estrés que ya no sabe qué hacer, porque si recibe 2 está bien, pero si recibe 2 en cada hora, pues está hasta las narices ya del asunto, ¿no? Y entonces está empezando a haber gente en los gabinetes de psicología y de psiquiatría por estas cuestiones. Sí, señor. Porque está generando mucho estrés familiar todo esto. Exactamente. Y todo dice, pero bueno, a ver si las cosas que suceden en el aula habrá que resolverlas en el aula. Entonces aquí tenemos un pseudo debate sobre, o debería haber un auténtico debate real sobre hasta qué punto pues tenemos que aplicar todas las tecnologías también aquí. Es que a veces es el sentido común. Claro, es que la inmediatez, ¿no? Justo en este momento. Entonces... Ya. Y llegamos a los alumnos. ¿Cómo sobreviven dentro de todo esto? ¿No podrían hacer los alumnos también algo más? Porque te encuentras una clase a veces que tira, eso funciona, ¿no? Y si en cambio te encuentras una clase apática y tal, pues por mucho que intentes dinamitar aquello, que hay veces que le entra a uno ganas de tirar allí algo a ver si la gente se mueve, pero realmente tenemos alumnos que tengan todavía esa rebeldía o ya se perdió. Cada vez se pierde más. Cada vez se ha perdido más, sí. Sí. A ver, los alumnos no hay que olvidar, eso lo dice Fernando Savater, son reclutas forzados. Reclutas forzados. Ellos por su gusto no vienen aquí, vamos, esos de cajón. Entonces, es un error hacer que vengan aquí y que vengan a disfrutar como si estuvieran en un cumpleaños. Esto no es así, aquí se viene para otra cosa distinta. Entonces ya viene con la mochila que traen de fuera y ahora ¿cómo se encuentran aquí? Pues básicamente mal, Claro, todo esto es muy fácil echar el problema a los centros educativos, a las escuelas o los institutos, pero el problema va más allá, hay un problema social. Yeah. Las escuelas, a ver, estos problemas que estamos hablando no son fáciles de solucionar, es más, siempre tiene que haber una tensión, para ver hacia dónde se avanza o cómo se mejora, porque no es fácil, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es que las escuelas solucionen problemas sociales. Yeah. Que no están para eso tampoco. No puedes estar solucionando todos los problemas sociales en la escuela, porque si no, al contrario, pierdes la función que tienes tú, ¿no? Claro, si es que además cualquier problema que haya en la sociedad, indudablemente nos lo van a traer a la escuela. Claro. Es que la escuela es la que tiene que desde el principio hacer, y todo nos llega a nosotros al final, ¿no? Oye, ¿ha cambiado algo desde la pandemia o no? ¿Esta pandemia ha servido para reflexionar, ha servido para darse cuenta un poco de la fragilidad a veces de los mismos sistemas públicos que tenemos? A nivel educativo hemos perdido la gran ocasión de la educación pública por hacer algo como con la sanidad, Ya. de apoyarlo más. Se ha perdido una gran ocasión. ¿Con qué nos encontramos? ¿Quién ha ganado de todo esto? La burocracia, porque no han quitado ni un ápice de burocracia, es decir, en los meses más duros de pandemia Muchos más. había más burocracia todavía. Más burocracia. Por lo tanto, seguimos en la misma Incomprensible historia. además, incomprensible. Incomprensible. Es decir, si necesitamos todo nuestro tiempo para atender a estos chavales, en fin, es que clama al cielo. Burocracia, por tanto, eso lo hemos perdido. Y hay otra cosa también, otra batalla muy importante que se está librando actualmente, que es como los chicos, los alumnos están en casa, siguen estando todavía muchos y así, ¿no? Pues resulta que se necesita lo telemático. Cuidado con esto, que cada vez se hace más prescindible el profesor. Cuidado con esto. Y cuando lo analizamos en serio, resulta que de repente, como había tanta, en marzo pasado, había tanta necesidad de no dejar solos a los niños, que es lógico y tal, un desconcierto tremendo, y yo no sé por qué,
las administraciones no hicieron, no obligaron a que se utilizaran las plataformas institucionales que hay. Ya, ya. Porque ¿qué es lo que se ha hecho? Pues que si el Classroom, que no sé qué, eso atenta contra los principios de ¿cómo se llama?, de datos personales. Sí, el secreto ese que hay, efectivamente, el derecho que uno tiene el derecho a la intimidad. ¿No? Bueno, pues eso ha saltado por los aires, porque ahora toda nuestra información, toda la información de los alumnos, cualquiera puede acceder a través de los dispositivos que entran, pueden acceder hasta sus contactos en WhatsApp, a todas partes pueden acceder, y esto lo tienen las empresas privadas. Ya. Pues, por lo tanto, no veo yo que se haya hecho gran cosa con la pandemia. Que no hemos cambiado, ¿no? Oye, José Antonio, ¿deben darse clases específicas de religión en la escuela pública o no? No. Clarísimamente no. ¿Por qué? Pues podemos echar casi hasta 10 mandamientos para decir que no, pero como nos va a llevar mucho. Para empezar, constitucionalmente somos aconfesionales. Exactamente. Entonces, como aconfesionales, quiere decir que no tienes que hacer ningún trato de favor a ninguna confesión. Cierto es, me podría decir, también puede venir un derviche a dar clase, claro que sí, es que no lo saben, pero puede venir un derviche, puede venir un budista, puede venir un testigo de Jehová, cualquiera. Entonces esto nos llevaría a otra pregunta. ¿Debe estar todo esto que pertenece a lo íntimo de las personas pagado por lo público, cuando además tiene una serie de principios que son de creencias y mitos personales, pero que están fuera de la lógica científica? Pues esa es otra de las preguntas. Claro, ¿qué pensaríamos si...? Porque todo esto, si lo miramos desde un punto de vista estatal, el que haya clases de religión en los institutos públicos, esto viene porque hay un Estado, que es el Estado Vaticano, que lo impone, es un Estado distinto al suyo. ¿Qué pensaríamos si ahora Venezuela nos impusiera, no sé, bolivarianismo, por ejemplo? Pues lo veríamos una atrocidad. Entonces la religión tiene que ir a donde debe de ir. Es que es en el estado íntimo de las personas. Y además, ¿cómo vas a pagar 700 millones de euros? Cuestan los profesores de religión 700 millones de euros. Nosotros en filosofía tenemos otro problema paralelo, que es que los alumnos deciden o ética o religión. Sí. Entonces, todo el mundo sabe que, en general, la gente que va a religión tiene un 9 asegurado prácticamente. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Les hablamos de los derechos humanos y en la medida que se esfuercen le ponemos un 5, un 6, o nos quedamos sin alumnos porque se van para allá? Ya. Oye, ¿y con el PIN parental qué hacemos? Bueno, el PIN parental hay que llamarlo PIN medieval. PIN medieval. El PIN medieval, sí. Como mínimo. Como mínimo. El PIN medieval, vamos a ver. Una de las funciones que tiene que un niño vaya a un colegio es que salga de su clan familiar. El clan familiar te viene bien, te protege en la socialización primaria, que es cuando el niño está en la familia, pero cuando llega, hay un momento que los padres ya no pueden hacer más y va a un centro. ¿Para qué va al centro? Pues para abrirse a nuevas ideas. Claro. Vamos, es que eso es de cajón. Entonces, si todavía, en nombre de la libertad, hay algunos que dicen, no, hay cosas en las que usted, aunque pertenezca a lo público, no debe participar. Dice, ostras, ¿qué me está diciendo? ¿Que usted quiere que sus hijos queden en el clan? Me está diciendo además que usted, que no pinta nada en esto, me tiene que decir a mí hoy lo que tengo que decir sobre diversidad, mañana me va a decir sobre lo que tengo que decir en evolucionismo, que yo no puedo dar la teoría de Darwin, pasado mañana me va a decir lo que tengo que decir sobre la República. Usted métase en sus asuntos, pero no se meta aquí en lo público. Claro. En fin, me parece, por eso te digo, me parece retrógrado, medieval completamente. Está claro. No merece la pena ni hablar más de ello. Está claro, oye, y lógicamente se debe priorizar la enseñanza pública sobre la concertada, ¿no? Vamos, sin duda. Claro, el problema que hay aquí es que la enseñanza concertada está llevando la mayoría de los recursos. En Andalucía lo tenemos clarísimo, podemos analizar Archidona, Málaga, en fin, una serie de casos candentes que están ahí, y se lo está llevando todo. Yo tengo mis dudas
yo personalmente sería partidario de que no hubiera educación concertada. El que quiera ir a pagar una educación para no salir del clan en el que está la familia, que la pague, pero que no se la paguemos los demás. Ya. Hay un caso que es muy curioso, que es el de Finlandia. Finlandia siempre se pone como ejemplo. En Finlandia hay educación concertada. Lo que pasa es que solamente va el 3% a la educación concertada. ¿Y por qué va el 3% a la educación concertada? Pues porque la gran mayoría de los recursos van a la educación pública. Y si la educación pública es buena, eso es lo que tiene que haber, que sea buena. Pero lo que ocurre es lo contrario, que ahora se deteriora para que la concertada sobresalga. Cuando los datos que tienes, a pesar de todo lo mal que pueda ir lo público y todo lo que quieras, cuando llega, por ejemplo, los exámenes, un examen objetivo, que es el de la selectividad, mira a ver los alumnos que hay, mira los de la pública y mira los de la privada, a ver quién son los que tienen mejores notas. A pesar de todos los pesares, todavía funciona mejor, pues por eso se lo quieren cargar. Ya. Oye, y para ir terminando la entrevista, la verdad que yo seguiría, pero tenemos que acabar. Ya que has pasado tanto tiempo en todas esas tribus indígenas de Latinoamérica y tal, oye, ¿qué diferencias básicas encuentras entre el pensamiento pedagógico occidental, moderno, y ese pensamiento pedagógico indígena de esos pueblos latinoamericanos que conoces también, ¿no? ¿Qué podemos aprender de ellos o qué tienen que aprender ellos de nosotros? Pues mira, a nivel pedagógico es muy curioso, porque al salir de nuestro contexto, ¿no?, te hace también relativizar los presupuestos tan tajantes que podemos tener aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, en una ocasión estuve en una comunidad en Guatemala, en las selvas de Guatemala, una comunidad que el problema que tenían los niños era que los mataran cuando volvieran y no encontraran a sus padres o bombardearan la escuela. En fin, una escuela allí que no tenían ni pupitres, ni mesas, ni bolígrafos, no tenían nada, pero ellos querían enseñarles. Y a mí me sorprendió porque estábamos ahí, algunos extranjeros y tal, pues fuimos para una cuestión solidaria y tal, y querían que les enseñáramos métodos para que ellos pudieran enseñarle el castilla, como llaman, el español, ¿no? Pero lo tenían muy claro, tenían que ser métodos de alfabetización que partieran de la palabra comunidades. La palabra comunidades tiene las 5 vocales. Y entonces, a raíz de ahí, pues se les enseñaba todo. ¿Por qué? Pues porque para ellos era fundamental la comunidad. Sin la comunidad no viven. No les enseñaban las vocales individuales A, I, U, ¿no? Y claro, yo dándole vueltas después pregunté, pero no acabé de saber cómo había llegado hasta allí eso, pero sí supe que detrás estaba Paulo Freire, que fue un pedagogo brasileño que estuvo en la cárcel y tal, y bueno, pues quería empoderar a las comunidades. Claro, pero esos viven otra historia distinta a la nuestra. Quería empoderar de alguna forma a la gente necesitada, porque si además esos van a un sistema público donde les van a dar entretenimiento, es que nunca van a salir de ahí. Claro. Entonces volvemos otra vez al mismo... Claro, sí. Yo estoy convencido de que estamos perdiendo nuestro sentido de vida comunitario y que está avanzando tanto este individualismo atroz que no sé dónde vamos a llegar. Y yo creo que es bueno que vayamos recuperando ese sentido de vida comunitaria. José Antonio, me pasaría hablando contigo horas y horas y horas, pero de alguna manera tenemos que poner fin a este pequeño diálogo sobre nuestro sistema educativo. Muchísimas gracias por las facilidades que nos das siempre que te hemos llamado. Y nada, y a seguir insistiendo en esta dirección. Alguien tendrá que escuchar alguna vez. Pues un abrazo, Paco. Muchas gracias. Gracias de verdad. José Antonio Morán es una de esas personas que ha dignificado la profesión de maestro. Siempre fue generoso con su tiempo y siempre estuvo para todos y para todo. Su capacidad de análisis y de crítica nos enriquece a todos los que hemos tenido la suerte de tenerlo cerca, y su ejemplo de honestidad, de integridad, nos hace mucho mejores. Que personas así salgan de este sistema educativo con esa sensación agridulce que deja el ver una deriva indeseable, es una auténtica catástrofe.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haberos ofrecido argumentos suficientes para que podáis configurar vuestra propia opinión sobre el asunto. La próxima semana volveremos con nuevos temas y nuevos protagonistas. Hasta entonces, que tengáis una feliz semana.